Saludos hermanos y hermanas. Vamos a reflexionar en este segmento sobre Joaquín y Ana, o San Joaquín y Santa Ana, los abuelos carnales de Jesús de Nazaret, fiesta que se celebra el 26 de julio. Los evangelios canónicos, sobre todo los evangelios sinópticos, no hablan de ellos, pues todo se centra en Jesús, que es el Mesías. Y ustedes saben que el centro del mensaje del Mesías es el reino de Dios. Lo que se dice de ellos proviene generalmente de tradiciones contadas oralmente o tomadas de los libros no canónicos mal llamados apócrifos. Por ejemplo, el apócrifo de Santiago. Y la tercera clave para poder entender esto que vamos a decir hoy y la fiesta de Joaquín y Ana, es que solo se puede entender a partir de la alianza que Dios hizo con Abraham y también la hace con su pueblo, en donde establece una genealogía, pero también establece una ley. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O yo seré tu Dios, le dice a Abraham, pero le dice también tus descendientes serán mi pueblo. Por eso, hermanos, vamos a escuchar la lectura, la primera lectura para el día de hoy, que está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 17, y dice así: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: Esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Y ya no vas a llamarte Abraham, porque desde ahora te llamarás Abraham. Porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre su Dios, yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos también. A ti y a ellos les daré toda la tierra prometida Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Palabra del Señor. Habiendo escuchado esta parte tan importante, tenemos que decir lo siguiente en este día. ¿Qué podemos aprender en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana? A través de Joaquín y Ana, la tradición nos ayuda a ser más conscientes de cuán valioso e importante es estar en contacto con la familia extendida. Los bisabuelos, los abuelos, los primos, los sobrinos, los tíos. Y en particular, la importancia de los abuelos con quienes se da el enlace y el diálogo entre las generaciones. Los abuelos son como esa unión entre la generación pasada, la generación presente y la futura. Tomamos conciencia de que Dios, para el pensamiento cristiano, es familia. Y eso nos enseña esta fiesta de hoy. Joaquín, Santa Ana y la Virgen, una familia. No solo en Joaquín y en Ana, sino también en la familia de Nazaret. Dios se revela como familia. Pero también Él es Trinidad de personas. 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una familia. Todo lo anterior significa que Jesús, el Mesías, tuvo una historia humana, tuvo una genealogía, tuvo un origen, tuvo una ascendencia hasta el trono davídico. Él viene de un tronco, ese de David, pero concebido sin pecado. Es el gran misterio de la encarnación que nunca terminaremos de descifrar completamente. Del misterio conocemos una parte, aquello que Dios ha revelado, pero no lo conocemos todo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Otras traducciones dicen, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros.
Otras traducciones dicen, y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Como quiera que seas, es el Dios que se hace hombre y viene a morar en medio de la humanidad de la creación, y se encuentra en San Juan, capítulo 1, versículo 14. Hablemos ahora de Joaquín y Ana, santos patronos, santos padres, y los abuelos de Jesús. Fueron personas de una profunda fe y de una confianza en las promesas de Dios, como la que acabamos de escuchar en la lectura. Dios promete una fidelidad. Dios promete estar con su pueblo. Dios promete una descendencia, y así lo hace. Acompañar al pueblo toda la vida hasta llegar a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, se encarna y establece su morada en el mundo. Joaquín y Ana educaron a María, o a la Virgen María, diríamos hoy, en la fe del pueblo de Israel. Un israelita, un judío también, son fieles cumplidores de la ley, de la Torá que existía en ese tiempo, o de la ley mosaica, pero fieles cumplidores, alimentando en ella, o sea en María, el amor hacia Dios creador, como lo conoció el pueblo, y contribuyendo de esta manera singular a que estuviera preparada para poder decir el sí cuando el ángel le anuncia. Miren el puesto de los dos. La familia entera que prepara sin darse cuenta a la que va a ser la Theotokos, la madre de Dios, la que va a encarnar, y dispuso tanto su corazón que dijo sí. No entiendo, pero aquí estoy. En Jerusalén hay una tradición oral que dice que los padres de María la llevaban al templo. Cuando yo estuve en Jerusalén, 2 veces he ido a Jerusalén, gracias a Dios, nos han contado esta historia. En el templo había también doncellas que ayudaban en lo que era el culto y en mantener el espacio en lo que era el culto divino. El templo se constituyó entonces en un encuentro de personajes, de personas, de mujeres jóvenes, de muchachas jóvenes, menores de 16 años. Cuenta la tradición que Joaquín y Ana llevaban también a María para que participara de vez en cuando. Y allí fue cuando Dios la llama para que sea la que va a portar en su seno el Redentor del mundo. Y es así como a través de sus padres, María se suma a esa porción del pueblo de Dios, un pueblo escogido que espera la llegada del Salvador de la humanidad, el Mesías, y ese grupo lo llamamos en teología y en Biblia el resto. María era parte del resto, que a pesar de la desilusión, que a pesar de las infidelidades del otro pueblo, seguían creyendo en que ese Mesías debería venir. Hasta que por fin el ángel anuncia, le dice, aquí estoy, que se haga en mí según lo que tú has dicho. La palabra Joaquín, dice la tradición, que significa Yahvé, o Dios prepara a la persona. Una antigua tradición atribuida al siglo II, más o menos, de la era ya cristiana, atribuye los nombres Joaquín y Ana a los padres de la Santísima Virgen. O sea que es real que ellos tenían ese nombre. Y la devoción a los dos se va desarrollando en la medida que la iglesia va desarrollando también sus actividades y se va desarrollando en el tiempo. No conocemos a Joaquín y a Ana con certeza más que los nombres y el hecho de los que fueron los santos padres de María, de la Madre de Dios. Lo que relatan sobre ellos los libros apócrifos no es todo y es poco confiable. Sin embargo, tiene mucho de verdad. Y ello es lo que nos hace hablar hoy. San Joaquín ha sido venerado por los griegos y empezaron muy temprano. Acuérdense que después de la muerte de Jesús, los apóstoles y discípulos se dispersan por toda la región del Asia Menor. E incluso algunos, como Santiago, por ejemplo, pasó el Mediterráneo y llegó hasta España y Portugal. Pero entonces se cree que los griegos ya de esta región en Grecia, la comunidad creyente, ya en el siglo III y IV, adoraban y hablaban de Joaquín como un santo. Y así lo veneraban. Santa Ana. Muy grande es la divinidad de Santa Ana, por ser la madre
del Redentor, de la quien va a ser la madre del Redentor, la abuela de Jesús, que fue predestinada de toda la eternidad para ser madre de Dios, la santificada desde su concepción. La santidad de Ana es muy grande y por eso su nombre se le ha buscado traducción. Pero hay una tradición que dice que el nombre de Ana significa gracia, porque Dios la preparó a ella con unos dones muy especiales. Ella recibió de Dios unos dones muy especiales. Y como las obras de Dios son perfectas, era lógico que Él, o sea Dios, la hiciese una madre digna de la criatura que más adelante iba a tener al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Entonces, hermanos y hermanas, nos cuenta la historia que Santa Ana era una persona muy celosa por hacer las cosas bien y por hacer también obras buenas y esforzarse por virtudes. Por ejemplo, el amor a las cosas de Dios, el respeto por los demás, el saber de que tenía que servir, el ayudar al extranjero, al migrante. Esas eran las cualidades de Santa Ana. Amaba a Dios sinceramente y se sometió a su santa voluntad y a todos los sufrimientos que pudo tener en esa época como mujer. Fue esposa y madre y fiel cumplidora de sus deberes. Por eso ella tiene un poder muy grande para nosotros. No lo conocemos porque no la estudiamos. Tenemos muchos motivos entonces para celebrar Santa Ana y San Joaquín. No solamente por ser los abuelos de Jesús, padres de María, sino también por los dones y las virtudes que ellos nos dejaron. La tradición nos enseña de que Joaquín era un hombre muy rico, un hombre poderoso, tenía muchos bienes, pero no los guardaba para él, sino que los distribuía y supo socorrer a muchos pobres y ayudarle a mucha gente. Por eso la gente lo quería mucho. No tenía hijos, dice la tradición, con Santa Ana. Alguna vez fue al templo a presentar su ofrenda. Cuando la llevó, el sacerdote de ese momento se la rechazó. Porque acuérdense que una persona que no tenía hijos, era una persona considerada que estaba fuera de los límites de Dios, que había sido maldecida por Dios. Y dice la tradición oral que él se fue al desierto a orar. Y oró durante 40 días. Y cuando regresó, ya tuvo su hija, que le llamó María. Ese nombre de Ana, que significa gracia, es parte de la genealogía de Jesús. Y entonces, así es como sabemos de que Jesús, si ascendemos, si buscamos en los antepasados, vamos encontrando de que tiene linaje davídico. Muchos académicos, empezando por San Juan Damasceno, por ejemplo, este santo que era un sirio, vivió en el año entre 675 y 749, lo llamaban el orador de oro o boca de oro también. Fue un teólogo y escritor, es un sacerdote de la Iglesia Católica Oriental, y él creía profundamente en esto, y en él encontramos de que el árbol familiar de María y que su padre se llama Elí, de Ana, perdón, su padre se llamaba Elí. El Talmud de Jerusalén, que es una obra central de los judíos, que recoge dichos, discusiones, leyes, costumbres, narraciones, se considera como un código religioso, pero habla también de Ana como la hija de Elí. Y se ha argumentado que Elí o Eliakim y Joaquín son versiones del mismo nombre. Para resolver el problema de que el padre de José sea distinto en ambos evangelios canónicos. De acuerdo con la tradición, Ana nació en Belén, región de Judea, y se casó con Joaquín. O sea, uno nació en una región y el otro en otra. Que Joaquín era de Nazaret y Ana de Belén, región de Galilea. Ambos eran descendientes del linaje de David, del rey David, el gran rey de Jerusalén. En el protoevangelio de Santiago, Joaquín es descrito como el hombre rico y piadoso al mismo tiempo. ¿Por qué lo hace? Porque a veces las riquezas
demasiada, aleja al corazón del ser humano de Dios. Pero también era bondadoso, hacía donativos, no solamente a la gente, sino también en las sinagogas. Y según esta tradición, vivieron primero en Galilea. Los que han ido a Tierra Santa saben lo que es la región de la Galilea. Y posteriormente se asentaron en Jerusalén. Jerusalén era el polo del mundo, la ciudad que atraía a todo mundo. Todo mundo tenía que subir a Jerusalén, venir hasta Jerusalén, o por peregrinación, o si no, a vivir allí por ser una zona comercial, religiosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nos podemos preguntar hoy, ¿qué podemos aprender de esta fiesta? Primero, Jesús de Nazaret tuvo una verdadera historia humana y no es un espíritu. Tuvo una genealogía. Segundo, la familia es muy importante en el desarrollo de la fe cristiana. Tercero, la bondad del rico para con los pobres se puede traducir en caridad. Estamos en el año de la caridad. Este es el caso de Joaquín. Y la caridad no tiene vacaciones. La caridad se hace siempre. Y por último, nuestra vida de fe ha de ser permanente, con constancia en la iglesia, perseverando siempre, aunque haya dificultades. Que el Señor los bendiga, bendiga a todos los que se llaman Joaquín y a todos los que llevan el nombre de Ana, y sigamos adelante caminando en fe y caridad.